En primer lugar, la Biblia nos enseña en este texto que leímos en Efesios capítulo 5, versículo 17, nos enseña que si hay algo que nosotros debemos saber entre todas las cosas, es conocer cuál sea la voluntad de Dios. En otras palabras, en un mundo en donde hay tantos expertos y especialistas, hay expertos en todas las cosas habidas e inimaginables. Pero si hay algo que la gente que dice ser pueblo de Dios debe ser especialista, debe ser en conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y poderle señalar y decir a otros cuál es la voluntad de Dios. Da pena, es penoso y vergonzoso ver creyentes que se le han pasado los años, muchos años, y todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. En el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32, primer libro de las Crónicas capítulo 12 verso 32, se nos habla de una de las tribus de Israel, la tribu de Isaacar. Pero esta tribu tenía una especialidad, casi ni se conoce esa tribu, casi ni se menciona, pero escúcheme, era una tribu pequeña, pero tenía una especialidad, tenía algo específico. Dice la Escritura, de los hijos de Isaacar 200 príncipes entendidos, oiga bien, en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. Y eran gente con tanta influencia que mire lo que dice al final, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. En Israel había una tribu especializada en conocer los tiempos. Pero no solamente eso, ellos sabían exactamente lo que Israel tenía que hacer. Ellos tenían revelación de Dios. Ellos entendían lo que estaba pasando. Y eran gente que por tener esa revelación de Dios tenía un nivel de influencia muy alto, muy grande, de tal manera que todos en Israel escuchaban muy atentamente a la gente de Isaacar. ¿Está pasando eso contigo? ¿Está pasando eso con nosotros? ¿O la gente simplemente te ve a ti como un chismoso más del barrio? ¿O te ves como uno más, un poldiosero más, un alguien que pasó por ahí, un bulloso? ¿O la gente te percibe como alguien que entiende los misterios de Dios, los tiempos, las ocasiones, que conoce la voluntad del Señor? La Biblia dice en Efesios 5:17, donde leímos al principio, por tanto no sean insensatos, porque hay gente que su vida la han vivido siempre como insensatos. ¿Y cuál es el contexto para entender esto? Cuando usted lee los versículos 15 y 16 previamente de este capítulo 5 de Efesios, va a entender. Mire, el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia, o sea, con prontitud, porque hay gente que son más lentos que un suero de miel de abeja. Con diligencia, con prontitud, ¿cómo andan? No como necios, sino como sabios. Revisemos cómo hemos estado andando, cómo nos hemos estado conduciendo, amados hermanos. Hay gente que toda su vida han acuñado, han levantado unos mecanismos de defensa que los han hecho es perdedores. Han internalizado una serie de comportamientos que los hacen perdedores en la vida. Y siempre viven quejándose, yo no sé por qué todo me sale mal, yo no sé por qué siempre me despiden del trabajo, yo no sé por qué la gente no quiere saber de mí. Probablemente porque has estado caminando toda tu vida como un necio y has venido y estás en la casa del Señor y todavía sigues siendo un necio, una necia. No has aprendido a discernir, no has aprendido a ser diligente, no has aprendido a evaluar cómo estás andando en la vida. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás conectando con la gente? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? No como necios, sino como sabios. ¿Cómo actúan los sabios? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo.
La gente sabia no pierde su tiempo. La gente sabia aprovecha el tiempo. Déjame decirte algo. Todos tenemos igual tiempo, 24 horas diarias. Pero hay gente que tiene una especialidad para perder el tiempo y para hacérselo perder a alguien. Y si hay algo que a mí me frustra grandemente, hermano, es cuando alguien me agarra y me roba el tiempo en tonterías. Yo digo, Dios mío, pero es que no entiende esta persona. Una de las cosas más valiosas que Dios nos ha dado es el tiempo. Qué triste es perder el tiempo en nimiedades, en peleitas, en cositas, en el capricho de fulano, en el antojo de mengano. Y no han entendido todavía que Dios te ha levantado a una dimensión mayor, diferente, que tienes que conducirte con sabiduría, que tienes que saber administrar tu vida, tu tiempo, que tienes que saber administrar tus talentos, que tienes que saber conducirte delante de los demás. Hay gente que el diablo lo ha especializado en distraer a otros para desviarlos. El Señor reprenda al diablo. Dios desea que no andemos como necios, perdiendo el tiempo, sino aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo los tiempos más terribles, más peligrosos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Ha enviado jaurías, ejércitos, legiones, millones de ángeles caídos, demonios por doquier, para hacer que la gente se pierda, se desvíe, se entretenga en todo aquello que no es la voluntad de Dios. Y si hay algo que usted se va a dar cuenta, estamos en el tiempo de la pérdida del tiempo. El Facebook, las redes sociales, ¿cuántas horas desperdiciamos en eso? Horas y horas y horas y horas y horas. Y usted compara ese tiempo con el tiempo de oración y mi mamá no fue una mujer muy ilustrada, llegó apenas a un 5º grado de la escuela primaria. Pero siempre ella, con esa sabiduría que tienen la gente práctica, decía: tú no puedes gastar más de lo que tú ganas. Así que tú tienes que arreglártelas y hacer un ejercicio permanente, porque el día que tú gastes más de lo que ganas, estás mal. Déjame decirte, eso tiene también que ver con nuestro tiempo. Tú no puedes invertir tanto tiempo en lo que realmente no te es productivo. Tú tienes que poner tu mejor tiempo en lo que realmente es lo mejor y más significativo para tu vida. Déjame decirte, uno invierte tiempo en aquello que adora. Lo dije. Tú inviertes tiempo en aquello que ama. Tú inviertes tiempo en las cosas o personas que realmente tú crees que son importantes. Ahora, hazte la pregunta: ¿cuánto es el tiempo que inviertes diariamente ante la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en una especie de Dios o semidios para mucha gente. El resultado diario son 4 o 5 horas en tonterías. Dios está diciendo: no sean necios. Y llegamos al verso 17. Por tanto, no sean insensatos o necios, sino entendidos en cuál es la voluntad de. Otra versión, la traducción al lenguaje actual, dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros debíamos estar preocupados, permanentemente enfocados, investigando qué quiere Dios que yo haga, en la decisión que me toca tomar, en el paso que voy a dar.
ya sé lo que Dios quiere que yo haga, ya sé cómo Dios quiere que lo haga. Si no lo sé, debía estar clamando, debía estar buscando, debía estar agonizando ante la presencia del Señor hasta que Él me dé el diseño, hasta que Él te dé la directriz, hasta que pueda entender cómo hacerlo agradándolo a Él. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La Biblia nos ordena que ya no andemos ya como personas que perdieron la vista, tropezando por doquiera. ¿Usted no ha notado que hay personas que chocan con todo el mundo? Se pelean con todo el mundo. Ojo, estamos acá. Efesios capítulo 1 versículo 9 dice algo precioso. La carta a los Efesios tiene, entre otras temáticas, trata la temática de la voluntad del Señor de una manera magistral. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Usted y yo necesitamos conocer cuál es el misterio de la voluntad de Dios. Pero leyendo ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Cuál es el misterioso o el misterio de la voluntad de Dios en Cristo? Que el mismo diablo se le coló, no sabía que Cristo iba a venir, iba a morir en la cruz, iba a ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El diablo pensaba que crucificando a Jesús en la cruz lo quitaba del medio, pero a él se le nubló la mente porque no lo entendió. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, estaba pagando el precio por tu redención, por mi redención. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Ahora, ¿qué y cómo es la voluntad de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos. Romanos 12:2 nos dice algo al respecto. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, sino déjense transformar por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, oiga esto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dale la mano a la persona que está a tu lado y díselo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Busca al que está al otro lado tuyo y díselo, la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Díselo al que está delante de ti o detrás de ti, díselo, la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo puedo comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo entrar en esa voluntad de Dios si ni siquiera leo la Biblia? Mire lo que está diciendo el texto. No se conformen a este mundo, o sea, no sigan viviendo de acuerdo a los patrones del mundo, de acuerdo a los estándares mundanales. Porque el que siga viviendo y pensando, programado de acuerdo a como Satanás ha programado al mundo y a la gente impía, no va a entender, no va a comprender la voluntad de Dios. Cuando le sucedan las cosas, va a ver otra, va a interpretar otra cosa completamente lejos de lo que Dios desea. Por eso dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a mi mente, cuando escucho la palabra de Dios, soy transformado, mi mente cambia con la palabra de Dios. Alguien le dé ese aplauso al Señor ahí donde está. Y eso me habilita y me capacita, ¿sabe para qué? Para comprobar cuál es. ¿Cómo voy a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Cuando mi mente ha sido renovada, transformada. Cuando ya no sigo pensando de acuerdo a la programación que Satanás tenía en mi mente.
Ojo con esto, esto es vital entenderlo, porque hay gente que ha venido a Cristo y en el mundo aprendió que cada vez que alguien le miraba así, ya, eso es pleito, y se preparaban automáticamente para pelear. Y entonces vienes a la iglesia y alguien te mira así y ya estás dispuesto a pelear, porque sigues con la programación de Satanás en tu cabeza. En el mundo aprendiste que si alguien te decía una palabra, automáticamente ya se te disparaban las alarmas en otra cosa. Entonces, el Señor está diciendo, así no vas a comprobar mi voluntad para tu vida. Tienes que ser reprogramado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero hay tiempo para las redes sociales, hay tiempo para dedicarle 3 horas a Facebook, 2 horas a Instagram, 1 hora a aquello, a lo otro y para todo. Al final vamos a estudiar la palabra. Oye, pero ya es muy tarde. No se puede, yo me tengo que levantar temprano, pero te hartaste 4 o 5 horas en toda esa basura y para eso no protestaste nunca. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Vivir en la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Alguien me está oyendo? ¿Quieres vivir en una dimensión diferente? Métete en la voluntad de Dios. Metámonos en la voluntad de Dios. Porque el que vive en la voluntad de Dios va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también en términos generales, globales, la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 4:3 lo siguiente. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios en términos generales para mi vida? Mi santificación, que tú y yo nos santifiquemos. Escúchame algo. Todo lo que quiera llevarnos al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la podredumbre, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Tú puedes tener, y hablo con los solteros en esta hora, una tremenda oferta de un novio o de una novia. Parece el partido, parece el del sueño, el que siempre imaginaste, o parece la del sueño, la que siempre imaginaste. Pero si esa relación te lleva a la inmundicia, al adulterio, a la fornicación, tú puedes decir, esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Pero vas a rechazar algo tan magnífico. Es que eso no es de Dios, porque Dios me dice a mí que su voluntad para mi vida es mi santificación. Aleluya. Si eres una persona casada y de repente aparece una supuesta oportunidad de negocio, de lo que sea, pero terminas adulterando, eso no era la voluntad de Dios para tu vida. Y hay casos que hay gente que termina soltando la pareja y casándose con la que ha adulterado. No lo quiero mover mucho porque se van a caer muchos altares. Pero la voluntad de Dios para tu vida es que tú y yo nos santifiquemos. En otras palabras, nos separemos del pecado. Lo puedes decir así claramente. Díselo a las personas que están a tu alrededor. La voluntad de Dios para tu vida, por si no lo sabía, y para mi vida, es que tú y yo vivamos lejos del pecado, separados del pecado, que nos apartemos de fornicación y de toda inmundicia. Tercer lugar, Primera de Pedro 2:15. Primera epístola de Pedro capítulo 2 verso 15 dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien
hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quiere taparle la boca al diablo? ¿Quiere taparle la boca a mucha gente? Hazle bien a la gente que el diablo te dice que le haga mal. ¿Alguien me está oyendo? El diablo te va a dar un consejito. Mira, no seas tonta. Pásale por encima con el carro. Haz aquello, haz lo otro. Mira, tienes la cabeza de él en las manos ahora. Véngate ahora mismo. Eso es el diablo. El diablo quiere que tú y yo le hagamos mal a los demás. El diablo quiere que tú y yo hagamos maldades, vivamos como muchachitos de estos que nunca maduran, haciendo maldades, poniéndole el pie a otro para que se caiga. Hay gente que son especialistas en eso y están en la iglesia del Señor y todavía siguen haciéndolo. Déjame decirte, estás viviendo fuera de la voluntad de Dios, le estás sirviendo al diablo. Porque la voluntad de Dios, en términos globales, es que tú y yo hagamos bien. Se lo puedes decir a alguien, hazle bien a esa persona que te está haciendo la vida añicos, hazle bien. Puede que los demás piensen que vencieron, saquen pecho y digan, al fin me salí con las mías. No, tú lo que hiciste fue, aunque te vean como tonto, tú estás haciendo bien, porque la voluntad de Dios es que tú y yo, puede ser que hasta se burlen de ti y digan, oh, ¡qué tonto! ¡Uy, me salí con las mías! Pero tú podrás celebrar y decir, ja, 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 yo hice la voluntad de Dios, yo hice la voluntad de mi Padre. Oh, alguien me está oyendo en esta hora. Aleluya. Que hagamos bien. Quiere darle un tapaboca al diablo grande. Hazle bien a aquellos que te han hecho mal. Hazle bien. Y el diablo le vas a tapar la boca, pero de una manera contundente. Cuarto, 1 Tesalonicenses 5:18, importante. Primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En vez de comenzar a gritar y guay, 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 comienza a decir gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias porque tú guías mis pasos, porque estás guiando mi vida, aunque no entiendo todas las cosas, pero te doy gracias porque sé que me sacarás a lugar espacioso, sé que me estás guiando, yo sé que no me dejas ni me desamparas. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Sí, pero pastor, todavía yo no entiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, Dios no te va a dar santos y señales, como dicen en el lenguaje católico. Dios te da las coordenadas generales, de ahí en adelante da un paso y Él te seguirá guiando. Pero ya tú sabes, cada vez que tú hagas maldad a alguien, estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que tú comienzas a criticar y a quejarte, estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que le haces mal a alguien, estás obrando en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que te metes a fornicar, a adulterar y a hacer cosas que te llevan a la impureza, eso está en contra de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora, ¿habrán algunos beneficios para los que hacen la voluntad del Señor? Un montón. Son tantos que solamente te voy a citar dos, porque no tenemos tiempo para hablar de todos ellos. En primer lugar, quiero que veas lo que dice Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos no los oí, en Él. ¿Qué pasa? Que si pedimos alguna cosa conforme a
¿Qué pasa cuando tú y yo pedimos conforme a su voluntad? Él nos oye. ¿Habrá alguien aquí que quiere que Dios le oiga? ¿Habrá alguien aquí que quiere que tan pronto abra la boca Dios le escuche y le preste atención? Pues aquí está la clave. Comencemos a pedir de acuerdo a su voluntad. No siga perdiendo el tiempo pidiendo que el Señor le corte la cabeza a fulano porque te miró mal, porque tú eres súper que sé yo qué. No, no, déjate de eso, no pierdas tu tiempo. Mátalo, Jehová. Hay gente que dice eso. Dios no te va a escuchar esa oración porque eso es Juan y sus hermanos cuando eran imberbes. ¿Qué dijeron ellos? Señor, quiere que pidamos fuego del cielo para que mate a todos estos impíos. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Yo no he venido a perder las almas, yo he venido a ganarlas. Ustedes quieren matar a la gente, yo quiero salvarlas. Oh, aleluya. Aleluya. Así que si tú eres de los que está como aquellos muñequitos de Johnny Cuello, creo que era que se llamaba, o Berman, mátalo, Turú, mátalo. Yo sé que algunos habrán visto eso, vieron esos muñequitos. Todavía lo dan en Cartoon Network, creo que lo dan todavía. Señor, mata a fulano, mata a mengano. ¿Tú crees que Dios es un relajo? Él no vino a matar gente. Él vino a salvar la gente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le da el aplauso fuerte al Señor ahí donde estás. ¿Cuál es el beneficio en esto? Que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿qué pasa? En cualquier cosa que pidamos, ¿qué pasa? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, la oración viable, la oración que Dios va a contestar, es la oración que ha sido pedida de acuerdo a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es un beneficio el vivir, el movernos en la voluntad de Dios. Y es un beneficio grandioso porque lo vas a ver día a día, lo vas a ver manifestado cada vez que ores. Otro beneficio grandísimo, 1 Juan 2:17, y este es muy poderoso. ¿Estamos acá, hermanos míos? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Hay alguien aquí que quiere permanecer para siempre. Hay alguien que le dice, Señor, yo quiero ser de aquellos que permanecen para siempre. Si hay alguien aquí que quiere ser de eso, dígaselo al Señor en esta hora. Aleluya, dale un grito de júbilo ahí donde estás. Ahora, el grito de júbilo es algo emotivo, pero déjame decirte, con grito de júbilo no se hace la voluntad de Dios. Por un grito de júbilo no vas a permanecer para siempre. Vas a permanecer para siempre viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte, esto se aplica a cada ángulo de nuestras vidas. Van a tener vida eterna y van a vivir para siempre en el cielo con el Señor, forever and ever, por siempre y para siempre, los que han hecho, los que han vivido en la voluntad de Dios. Pero déjame decirte, van a tener un matrimonio que permanezca para siempre. O sea, el matrimonio es sobre esta tierra, porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento. Pero mientras vida tengan sobre esta tierra, quiere que ese matrimonio permanezca, entonces comienza a hacer la voluntad de Dios. Deja de operar como un demonio, como un diablo, como una diabla, y comienza a operar como un siervo, una sierva de Dios, que se doblega a lo que Dios dice. Señor, aunque no me gusta mucho, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Yo me humillo, yo busco la reconciliación, yo pido perdón, yo lo voy a hacer, Señor, porque tú lo has dicho y yo quiero vivir en tu voluntad. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello.
Pero los diablitos dicen, ay, pero tú no sabes cómo yo me siento. Uy, yo me siento muy mal todavía, yo no te puedo perdonar todavía. ¿Cómo que? El que no vive en la voluntad de Dios vive en sus emociones, vive conforme a lo que le parece. Pero el que vive en la voluntad de Dios vive haciendo lo que Dios dice en su palabra. Dios me dice que perdone, perdono. Dios me dice que pida perdón, pido perdón. Dios me dice que deje atrás eso, lo dejo atrás. Y esos son los matrimonios que permanecen cuando se practica lo que Dios ha dicho. No cuando alguien se para allí y dice, aquí se va a hacer lo que yo diga, como yo diga. Así no es. Es como el Señor ha dicho. Y eso es aplicable para todo el mundo, no solamente para las mujeres, sino también para nosotros los hombres, porque a veces nos gusta la ventaja. En el béisbol dicen por ahí que hay gente que le gusta jugar con ventaja, ¿ah? Bateando delante, teniendo un par de carreritas extra, etcétera. Dios dice, no, aquí van a jugar parejo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres tener una familia que permanezca para siempre? Hagan la voluntad del Señor. ¿Quieres tener un ministerio que permanezca para siempre? Por lo menos mientras estemos sobre esta tierra, debe operar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, algunas recomendaciones. Salmo 143, versículo 10. Ya estoy terminando, dentro de 2 horas más o menos. No, es una broma. Salmo 143, versículo 10. ¿Qué debíamos hacer nosotros en medio de todo esto? Hacer esto. Orar. Al conocer estas cosas, lo importante que es vivir en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, entonces necesitamos orar. Nada va a prosperar en tu vida y en mi vida si no oramos por ello. Las cosas no suceden en automático, especialmente las cosas espirituales. Sí, ya va a ocurrir, porque yo lo declaré. Déjate de cuento, no me venga con esa oleada fantástica. Declaro, no es solo declaro. Más que declaro es vivo en la voluntad de Dios. Déjate de cuento, por favor. Usted ve gente con un testimonio horrible y vive en declaro. Eso no es así, hermano. Tu vida, mi vida tiene que alinearse a la voluntad del Padre, a la voluntad del Dios Todopoderoso. Hay que volver a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo hablamos, habrá fuerza, habrá poder. Y entonces todo lo que hablemos, todo lo que pidamos al Padre será escuchado, será oído, será atendido por el Padre Celestial. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y me van a perdonar, amados hermanos, especialmente las mujeres aquí. He oído que muchas se van a una famosa conferencia de un famoso personaje por ahí, que es la supereminencia, tremendísima. Y todo es declaro. Dígame una cosa, ¿qué has cambiado en tu vida con vivir? Declaro. Hasta que tú no te arrepientas y vivas la palabra del Señor, no va a pasar nada. Déjate de cuento. Y esa misma luminaria, superestrella, examínale la vida. Hazte la pregunta, ¿cómo tú me vienes a hablar de victoria y tienes tu hogar destruido, acabado? Déjate de cuento, retírate a reparar tu casa, a reparar tu familia, a reparar tu hogar. ¿Alguien me está oyendo? No me venga con el cuento, declaro, pero vive de espaldas a lo que Dios dice en su palabra. Hay que volver a hacer la voluntad de Dios, vivir la palabra de Dios. Yo sé que lo que estoy hablando para alguna gente dice, entonces,
¿Qué es lo que quiere decir? Eso que tú estás entendiendo. Deja de estar brincando, deja de estar saltando, deja de estar buscando sensacionalismos. La Biblia dice que en estos últimos días habrían gente que estarían buscando maestro conforme a su condición, porque tendrían comezón de oír lo que le conviene, el agua de azúcar, lo que le encanta. Pero no oír lo que le confronta, lo que le dice: tienes que arreglar tu vida, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte. Oh, gloria al nombre de Jesús. Eso es igual, hermano, que muchísimos psicólogos. El doctor que lo arregla todo, pero tú vas y te detiene un segundito a examinar su vida. Se ha divorciado 800,000 veces. Por Dios, ¿cómo tú me vas a dar consejo matrimonial a mí si tú te has divorciado 800,000 veces? Tú no tienes moral. Aunque diga que eres un profesional, no tienes moral para eso. Pero todo el mundo ahora se engancha a eso y dicen que yo soy un profesional. Pero como profesional tú debes mostrarme que tú vives lo que tú pretendes. Porque si es como ministro, hermano, entonces tú tienes que vivir, hay que vivir esa palabra. Este debe ser año, hermano, y todo lo que nos resta de vida en preocuparnos, en entender cuál sea la voluntad de Dios. Por eso hay que orar: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de qué. Cuando te metes en hacer la voluntad de Dios, vas a terminar en tierra de rectitud. Ya no vas a estar torcido o tuñeco, cosas raras. Te vas a enderezar, porque te va a enderezar el Dios del cielo, te va a enderezar el Espíritu Santo, nos va a enderezar, va a hacer lo que Él quiere hacer. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice el verso 21, les haga ¿qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Esto es parte de la oración, hermano. Tú y yo tenemos que orar: Señor, hazme apto para toda buena obra, pero sobre todo para que yo pueda hacer tu voluntad. No va a ocurrir diciendo: decreto, declaro. Yo creo que cuando un siervo de Dios que vive la palabra de Dios habla, los demonios huyen, los demonios se sujetan, los demonios entienden. Pero no puedes vivir tú: decreto, declaro, sí, pero ajenos a lo que Dios está diciendo en su palabra y haciendo diabluras. No, hay que orar, no solamente para que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, sino para que Él nos haga aptos. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para que podamos hacer su voluntad. Porque hay gente que no está apta para eso. Todavía están programados por Satanás. Y hay que pedirle al Señor. Y los líderes tenemos que orar para que también esa gente conozca y haga la voluntad del Señor. Y le tengo buenas noticias. Estoy terminando. Pero vamos primero a ver lo que dice Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿cómo? Según el designio de su.
¿Cómo hace Dios todas las cosas? Según el designio de qué. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a aprender un modus operandi. ¿Cómo debía yo hacer todas las cosas? Como el tigre, como el que se lo sabe todo y al final saca la carta debajo de la manga y yo me lo sé todo y me olvido de lo que Dios dice. No, hay que volver al modelo del Señor, hacer las cosas según que el designio de su voluntad. ¿Te has dado cuenta? ¿Entiendes tú cuál es el designio de la voluntad de Dios para tu vida? Que vivas una vida santa, que hagas bien, que des gracias a Dios por todo, que entiendas que Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le imitamos a Él, que todo lo que nosotros hagamos sea conforme al designio de su voluntad. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta hora? ¿Sabe dónde está la desgracia de la mayor parte de nuestra gente? Que cuando vienen los problemas operan de acuerdo a lo que es el control automático de sus emociones, de sus sentimientos. Pero fulano hay que hacerla. No me hable, es que yo siento una cosa aquí y hasta que yo no me saque eso, hasta que no haga toda la diablura que tu carne quiere, no te vas a sentir bien, ¿verdad? Porque vives para complacer a tu carne, no vives de acuerdo al designio de la voluntad del Señor. Cuando nosotros aprendamos a poner de lado cómo me siento o cómo el sentimiento y las emociones lo pongo de lado y digo, espérate, más que mis sentimientos y emociones debe ser como Dios quiere. Hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el designio de su voluntad en esta situación? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Te pones de pie allí donde estás? Sí, yo he hecho grandes resoluciones este año. Voy a rebajar 500 libras. Voy a comprarme esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Bueno, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero déjame decirte, la mejor resolución del año es esta: conocer cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, caminar conforme a los designios de la voluntad de Dios, orar para que el Señor te enseñe a hacer su voluntad y te haga apto, nos haga aptos para hacer su voluntad. Este año voy a ser feliz. Déjame decirte, mientras tú vivas haciendo lo que te da la gana, tú no vas a ser feliz nunca. ¿Sabes cuándo vas a ser feliz? Cuando te dispongas y hagas la voluntad de Dios. Vas a ser feliz aunque lo único que tengas sea un vaso con agua y boca y se acabó. Te lo tomas y eres feliz. Aunque lo único que tengas sea un pan duro con boca, te lo comes y eres feliz. Porque estás caminando en la voluntad de Dios. Porque cuando te estés comiendo tu pan duro con boca, vas a decir, ay Padre, gracias. Ay, y Dios va a hacer algo que te va a saber sabroso ese pan con boca. Vas a descubrir que es el pan más maravilloso que te habías comido. ¿Dónde estaba este pan que nunca lo había probado? Porque estás en la voluntad de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí donde estás? Y venimos ante la presencia del Señor. Hay muchas cosas y pretensiones que llevamos y que cargamos que lo que están haciendo es estrangulándonos, asfixiándonos. ¿Qué tal si deponemos todas esas cosas? Todos esos paquetes que te atan, que te detienen, que te roban la paz de Dios, que te roban la tranquilidad, que te asfixian. ¿Qué tal si tú sueltas todo eso y le dices, Señor, lo único que yo quiero es hacer tu voluntad? Porque me doy cuenta que lo único
único que necesito es entrar en tu voluntad. Ayúdame, Espíritu Santo, guíanos a hacer la voluntad del Padre. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Haznos cada día más aptos para hacer tu voluntad. Ayúdanos a conocer tu voluntad, lo que tú quieres, cómo tú quieres que vivamos, que hagamos, que operemos. Ayúdanos, danos entendimiento cómo llevar este matrimonio, cómo llevar este negocio, cómo conducirnos en situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a vivir tu palabra, a volver a tu palabra maravillosa, hacer caso de esa palabra, Dios mío. Te entregamos en esta hora, Señor, todo peso, toda carga, toda opresión del diablo, toda preocupación innecesaria. Y ayúdanos a entender que solo una cosa es necesaria: estar a tus pies, escuchándote a ti hablar y haciendo lo que te agrada a ti, haciendo lo que te agrada. Solo de esa manera vamos a ser completamente felices, haciendo lo que te agrada, viviendo para hacer lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos.